Entonces decíamos que el contrato es este acuerdo de partes que tiene por finalidad crear, modificar o transferir derechos y obligaciones, es decir, generar efectos jurídicos, y que puede o no ser escrito. Uno tiene en la idea, ¿no?, en la cabeza siempre esa imagen del contrato, de un papel escrito donde acordamos las cláusulas, las ponemos, al final de todo firmamos y quedamos comprometidos los contratantes. La verdad que hay muchos contratos que son verbales. El más típico, aunque ustedes no lo crean, es el de compraventa, que también uno está muy acostumbrado a pensar en un contrato escrito de compraventa. Sin embargo, todos los días practicamos contratos verbales de compraventa cuando vamos a un kiosco, cuando vamos a cualquier comercio, pagamos, recibimos el producto, pedimos el producto, nos lo dan, pagamos y nos retiramos. Y muchas veces esos contratos están llenos de cláusulas cláusulas específicas que acordamos en el momento, que yo voy a comprar pan. Entonces le digo, bueno, quiero que el pan sea francés, mignon, que sea la cantidad de medio kilo, y de paso cuando el señor o la chica de la panadería está poniendo las cosas en la bolsita, le digo, y me gustan tostaditos, ¿no? Y entonces, todas esas cláusulas son todas cláusulas concretas de mi contrato de compraventa. Yo estoy comprando un pan con todas estas características, ¿no? Y hay otra cantidad de esas cláusulas que estén escritas o no, todas estas características van a venir de la ley. Vieron que últimamente se estuvo discutiendo mucho la ley de alquileres, ¿no? Por ejemplo. Bueno, la ley de alquileres es una ley que dice una cantidad de cláusulas que a partir de su sanción van a tener que tener todos los alquileres de inmuebles para vivienda, de la cual no se van a poder correr. Porque el contrato es ley entre las partes acuerdan lo que quieren dentro del marco regulatorio general del derecho. Y entonces lo que dice la ley de alquileres es, usted puede acordar lo que quiera entre las partes, pero un contrato de alquiler para vivienda no puede durar menos de 3 años. Si usted quiere poner en el contrato que dura 4 años, puede. Si usted quiere poner en el contrato que dura 10 años, puede. Si usted quiere poner en el contrato que dura 1 año, no puede. El mínimo es 3. ¿Qué otra cosa va a decir esta ley de alquileres? Usted puede acordar lo que sea con el precio, cuánto vale, cómo se aumenta. Lo que usted no puede es decir que va a aumentar más de una vez por año y que se va a utilizar un índice superior al que marca esta ley, que es una mezcla entre el índice de precios y el de salarios, y creo que lo suba, ¿no? Hay un índice especial que crea esta ley. Dice, usted puede acordar que aumenta, puede acordar que no aumenta. ¿Sí? Ahora, si usted acuerda que aumenta, no puede acordar que aumenta, puede acordar que aumenta cada 5 años, cada 2 años, cada año y medio. No puede acordar que aumenta más seguido que una vez al año, ¿no? Y si acuerda que aumenta, no puede acordar que va a aumentar más que este monto de este índice. Puede acordar que no aumenta, puede acordar que aumenta menos. No puede acordar que aumenta más. Bueno, hay una cantidad de regulaciones que van a estar establecidas por la ley. En este caso, la ley de alquileres. Bueno, a estos contratos que la ley previamente regula, ¿no?, se los llama contratos nominados. ¿Sí? Porque están nominados, tienen un nombre que le pone la ley. Y la ley, cuando le pone nombre a los contratos, de paso dice las cláusulas mínimas que deben respetar. La compraventa está regulada en el Código Civil y Comercial, por lo tanto, para hacer una compraventa hay que cumplir con las condiciones que el Código dice de una compraventa y, por ejemplo, incluye la garantía, ¿no? Cuando nosotros vamos al almacén y compramos una lata de tomate, aunque yo no diga nada, aunque el almacenero no diga nada, esa lata de tomate que yo me llevo viene con una cantidad de cláusulas de garantía, ¿no?
por ejemplo, hay una cláusula que dice que yo tengo derecho hasta en las próximas 72 horas a arrepentirme, venir, devolverle y que me devuelvan mi dinero, ¿no? Y no hace falta que yo se lo diga al comerciante ni que el comerciante me lo diga a mí, porque ya está en la Ley de Defensa del Consumidor, ¿no? Que dice que cuando hay un contrato de consumo, la verdad que no tiene sentido que les explique ahora todos los extremos del contrato de consumo, pero créanme que cuando uno va como consumidor a un comercio a adquirir un bien de consumo como es una lata de tomate, uno es un consumidor. Entonces, cuando hay contrato de consumo, por ejemplo, dice la ley, existe el derecho de las 72 horas de devolver el bien que se ha adquirido solo porque me arrepentí, ¿no? Mientras lo devuelva en las mismas condiciones, con el mismo empaque, etcétera, etcétera, lo puedo hacer. Y no importa si con el almacenero a veces choca un poco cuando uno lo piensa, pero cuando uno lo piensa en un supermercado, no importa si con el supermercadista lo hablamos o no lo hablamos. Yo tengo el derecho a hacerlo, ¿sí? Porque está en la ley. Bueno, así hay una cantidad de contratos, estos los nominados, que la ley preestablece algunas cláusulas. El resto lo tendremos que acordar entre las partes. El más típico de estos es el contrato de trabajo, ¿no? La ley de contrato de trabajo, la LCT, establece el estándar mínimo de los contratos laborales en la Argentina, ¿sí? Como la mayoría de los empleadores no están dispuestos a dar ni media moneda más que el estándar mínimo, eso hace que no es necesario firmar contratos laborales entre empleadores y empleados, porque las cláusulas que nos rigen generalmente a todos son las que están en la ley o en el convenio colectivo de trabajo cuando se trata de una actividad regulada por convenio, que es ley, ¿no? En esta pirámide jurídica que decíamos antes, está en un nivel similar al de la ley en la obligación entre empleadores y empleados. Así lo dice la ley de contrato de trabajo, ¿no? El convenio colectivo de trabajo tendrá la fuerza obligacional de la ley, ¿no? Entonces, como en general las cláusulas que aplicamos a nuestro trabajo son las que están previstas en la ley o en el convenio colectivo de trabajo, no hace falta que acordemos nada en particular. A veces algunos trabajadores pueden acordar tener alguna vacación más que la que dice la ley o tener alguna licencia extra. Ahora hay un piso de cosas que no pueden dejar de darle, el salario mínimo, el mínimo de vacaciones obligada por la ley, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estos son los contratos que, siendo nominados, están regulados. Dentro de ese marco de contratos nominados y regulados, hay dos contratos que a nosotros nos van a interesar de manera especial. El contrato de servicios y el contrato de obra. ¿Por qué nos van a interesar de manera especial? Porque así como en la clase pasada hablábamos de sociedades comerciales y decíamos que de las distintas formas que ustedes van a tener de ejercer su profesión, una de ellas es asociarse con otros y crear una sociedad comercial para explotar una empresa, ¿no? Otra de las formas va a ser el ejercicio liberal de la profesión. Y tanto si es a través de una sociedad comercial como si es a través del ejercicio liberal de una profesión, ustedes siempre van a tener un vínculo con un cliente, ¿sí? Ustedes pueden ejercer su profesión siendo empleados de alguien, ¿no? Del Estado, de una empresa, etcétera, etcétera. Ahora, si ustedes ejercen su profesión como profesionales independientes o a través de una sociedad comercial, ustedes van a tener siempre un cliente. Un cliente a quien con quien van a contratar. Y los dos contratos más típicos con los cuales se va a proveer de servicios informáticos son el contrato de obra y el contrato de servicios. Entonces, por eso nos vamos a detener un ratito en estos dos contratos, ¿no? El contrato de obra y el contrato de servicio
son contratos que regulan, que regulan una determinada relación entre partes, ¿no? Originalmente, como les decía antes, se los llamaba contratos de locación. ¿Por qué? Porque tenían que ver con esta idea de, de vínculos no permanentes entre el proveedor de una obra o de un servicio, ¿no? Después se eliminó esto de la locación, ¿no? Y quedaron ahora nominados en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación como contrato de obra o de servicio, ¿no? Y el Código Civil y Comercial de la Nación nos va a decir que hay contrato de obra o de servicio cuando una persona, actuando de manera independiente, se obliga a favor de otra a realizar una obra, sea la obra intelectual o sea la obra material, ahora vamos a ver cuándo es cuándo, o a proveer un determinado servicio a cambio de una retribución. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a tener es que una persona, de manera independiente, sin pasar a ser un dependiente del otro, un empleado del otro, de manera independiente, le vende, llamémoslo así, se obliga a entregar en favor del otro o una obra determinada que puede ser material o intelectual o a prestarle un servicio determinado a cambio de una retribución. ¿Sí? Cuando lo que se obliga a entregar es una obra, la persona que se obliga a entregar la obra se llama contratista. ¿Sí? Y cuando lo que la persona se obliga es a prestar un servicio, ¿sí? La persona se llama, como dice el nombre, prestador, ¿no? Y en ambos casos la contraparte se va a llamar comitente. Entonces yo voy a tener un comitente, que es, por llamarlo, decirlo de alguna manera, el cliente, que es el que paga. ¿Sí? Y voy a tener, en un caso, un contratista y en otro caso, un prestador. En el caso del contratista me debe entregar algo, en el caso del prestador me debe brindar un servicio. ¿Sí? Entonces, la primera diferencia que vamos a tener entre los dos contratos, no siempre va a ser así, pero es una regla bastante básica para entenderla, es que el contrato de obra va a ser siempre lo que llamamos un contrato de resultados y el contrato de servicio va a ser un contrato de medios. Entonces ahora vamos a explicar qué es un contrato de resultado y qué es un contrato de medios. Para decirlo de manera fácil y entendible, un contrato de resultado es cuando yo me obligo a que el resultado va a ser el que acordamos. ¿Sí? Entonces, es lo típico de un contrato de obra, siempre el contrato de obra va a ser de resultado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo te vendo a hacer una obra. Esa obra puede ser algo material, como por ejemplo, yo soy un artesano y vendo mates, ¿no? Entonces, lo que te vendo es que yo te voy a vender, vos me contratás a mí, que soy un artesano específico que hace mates muy lindos, para que te haga un mate de alpaca. Y entonces, bueno, yo te vendo un mate de alpaca. Ahí me pregunta Daniel si en cualquiera de los dos casos tengo un comitente. Sí. El que paga el cliente siempre se llama comitente, que es el que recibe la obra o el servicio y da un precio a cambio. Ese siempre es el comitente. ¿No? En un caso uno es contratista, en el otro caso es prestador, pero siempre el que encarga es el comitente. ¿No? Entonces decía, yo soy un artesano que hace mates, ¿no?
Entonces te vendo un mate que tenga determinadas características de eso, y entonces para cumplir mi parte del contrato yo tengo que entregar el mate físico ahí, la obra tiene que estar completa. Yo no puedo venir y decir, no, sabés que yo estuve trabajando muchas horas durante muchos días y la verdad que trabajé re bien, hice un grabado hermoso en una alpaca, ahí estaba bárbaro, pero bueno, no me dio el tiempo y al final el material que había elegido no se doblaba bien, así que no pude terminarte el mate. Si yo vendí la obra de un mate, debo entregar un mate. ¿Está bien? Porque mi obligación era de resultado, yo debía entregar el mate. En cambio, cuando yo tengo una obligación de medios, lo que yo pongo al servicio del otro es mi capacidad como profesional. ¿Sí? Y yo no me obligo a un determinado resultado, sino que lo que me obligo es a poner a su servicio mis servicios. Por eso es un contrato de servicios, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, yo yo me obligo, por ejemplo, los abogados somos el contrato típico, que es una obligación de medios. Cuando yo tengo un cliente que tiene que ir a juicio, yo no le puedo, la ley me prohíbe que le prometa resultados. Yo no le puedo decir al cliente, comprometerme, vamos a ganar el juicio. La ley me lo prohíbe. ¿Por qué? Porque hay una decisión de terceros que yo no manejo, ¿está bien? Y entonces no puedo dar garantías de cuál va a ser el resultado de esa decisión. Entonces, yo lo que le tengo que decir al cliente es, mi opinión legal es que usted tiene razón o usted no tiene razón, mi estrategia legal va a ser esta, y a lo que yo me comprometo es hacer mi mejor esfuerzo para obtener el resultado de que ganemos el juicio. Lo mismo pasa con un médico. Un médico no me puede dar garantías de que me va a sanar, ¿no? El médico lo que me da es garantía de que él va a aplicar los mejores recursos disponibles de su arte y profesión para curarme de mi enfermedad. Si mi enfermedad fuera incurable, no puedo hacer nada. ¿Sí? Digo, son casos típicos de obligaciones de medios. Entonces, muchas veces existen contratos de locación de servicio que incluyen cláusulas con obligación de resultado, ¿no? Con obligación de entregar algo al final. Yo contrato mi servicio de programador, de ingeniero informático, para desarrollar tal sistema. Bueno, el sistema debe estar desarrollado al final del proceso. ¿Sí? Sin embargo, lo habitual es que si yo estoy obligado a entregar algo al final del proceso, eso sea un contrato de obra. Y si yo lo que estoy obligado es a poner mi mejor esfuerzo y mis conocimientos al servicio del otro, eso sea un contrato de servicios, ¿no? Normalmente, el contrato de obra se pacta por un precio fijo y por determinadas condiciones de pago. El contrato de servicio suele pactarse por tiempo o por horas de trabajo, ¿no? Y estos son los dos contratos más habituales que vamos a tener en el ejercicio de la profesión informática, ¿no? Entonces, lo habitual va a ser o que se contrata a través de un contrato de obra la producción de un sistema, la digitalización de una documentación, ¿no? Donde al final del proceso lo que tiene que haber es esa documentación digitalizada, ese sistema operable, ¿no? La instalación de un determinado hardware en algún lugar, ¿no? O, a ver, acá tenemos otra pregunta. Ok, gracias. Un resultado. No me queda claro a qué va lo del resultado, pero de eso veníamos hablando. Entonces decía,
Esto último que venía diciendo. Sí, eso, tener un resultado final entregable o lo que se suele pactar muchas veces, aun cuando en las miras de las dos partes está la producción de un determinado resultado, como por ejemplo la digitalización de cierta documentación, uno a veces dice, llega un contrato de obra donde acuerda de golpe con una empresa o con un organismo, bueno, yo voy a digitalizar todo el archivo de esta empresa, de este organismo, de 1940 a 1970, y por digitalizar todo ese archivo voy a cobrar tanta plata pagadera de esta manera, ¿no? Y entonces, ahora vamos al diseñador de una base de datos. Entonces, al final del proceso yo tengo que entregar todos los archivos digitalizados y a mí me van a pagar mi precio. O también yo puedo decir, yo te vendo el servicio de digitalización de archivos. ¿Qué te voy a digitalizar? Y lo que vos me vayas mandando. No sé qué es, no sé cuánto, no sé qué cantidad. ¿Y cómo te voy a cobrar? Y por mi servicio yo te voy a cobrar 15 pesos la hora. Entonces vos me vas mandando todos los meses, pueden ser cosas de archivo, pueden ser cosas actuales, puede ser lo que vos quieras. No tenemos claro cuántos vamos a digitalizar, cuántos son los documentos, y no hay una obra final entregable. Vos me vas mandando con cierta periodicidad una cantidad de cosas para que yo digitalice y devuelva. Y lo que yo ofrezco es mi servicio de digitalización. ¿Sí? Ya sé que a esta altura del partido el ejemplo de la digitalización no es bueno porque ya casi todo está digital y no hay. Los que somos un poco más viejitos, y yo que me he dedicado durante un tiempo al derecho informático, en buena parte de las organizaciones grandes, empresas, organismos públicos y demás, toda la primera década de este siglo, el gran tema en la informática era la digitalización de archivos. Por eso uno sigue teniendo presente eso en la cabeza. Ahora quedó como medio viejo el ejemplo y ya no hay tantos contratos de digitalización de archivos históricos de nadie. Pero bueno. Ahí hablábamos, preguntaba una persona sobre el diseño de base de datos. Y ahora lo vamos a ver un poquito mejor en un ratito, ahora que veamos contrato informático en particular. Pero en principio va a depender de cómo lo queramos decir y de cómo pensemos el negocio entre las partes. ¿Está bien? Si yo tengo que hacer el diseño de base de datos, y a mí una determinada consultora que está haciendo la informatización o la reinformatización o los nuevos sistemas de una organización, sea una empresa, un organismo público, lo que sea, me contrata a mí como profesional independiente únicamente para hacer la base de datos, ¿no? Esto lo podemos hacer de dos maneras distintas. Podemos hacerlo como un contrato de obra, donde establecemos un plazo y yo en ese plazo me comprometo a entregar un diseño de base de datos con su diccionario de datos, su gráfico de flujo, ¿no? Y las distintas cosas que integran los distintos entregables, ¿no? Que integran una base de datos diseñada y todo su diseño hecho y entregable, o yo como profesional independiente, ¿no? Puedo poner mi conocimiento, mi arte y profesión como diseñador de base de datos al servicio de un project leader que será, no sé, un analista de sistema, ¿no? Viene, el analista está por arriba, nunca me acuerdo. Decía, análisis, diseño, programación, ¿no? Entonces yo me pongo al servicio de un analista, recibo el documento de análisis y voy brindando el servicio de diseñar una base de datos de acuerdo a la información de análisis que vengo recibiendo y voy a cobrar por tiempo de trabajo durante tanto tiempo y voy a dejar de trabajar cuando terminemos de hacer la base de datos o cuando me digan, listo, con vos ya estamos, hasta acá llegamos. Pero entonces, que la base de datos esté diseñada, construida y demás, no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es trabajar de la mejor manera profesional posible con
el análisis que recibo para entregar, para desarrollar ese diseño. ¿Sí? Yo soy un programador, de vuelta, me contratan para programar un sistema o parte de un sistema, ¿no? Y entonces yo puedo decir, bueno, yo te vendo mis servicios de programador, empezamos a trabajar y vemos hasta dónde llegamos con esta cantidad de servicios de programador mío que compras, tantas horas, tanto tiempo, o puedo decir, bueno, por tal precio yo te vendo este sistema completo. En el caso 1 sería un contrato de servicio, en el caso 2 sería un contrato de obra. ¿Sí? ¿Por qué en la informática tenemos esta dualidad? Digo, porque a nadie se le ocurriría pensar que contrato a un pintor de casas, ¿no? De una u otra manera, o que contrato un albañil de una u otra manera. ¿Por qué en la informática tenemos esta posibilidad, esta dualidad entre los contratos? Por esta particularidad de que el contrato de obra puede ser de obra material o de obra intelectual. Y entonces un programa, un sistema, cualquiera de estas cosas entregables podría ser considerado una obra o no. ¿Está bien? O podría ser considerado que yo presté servicios. ¿Sí? Pero entonces, esta es la diferencia fundamental y esto es lo que vamos a tener que tener en miras a la idea de elegir si vamos por un contrato de obra o un contrato de servicios. Mi finalidad es al final de este contrato tener que entregar algo, entregar un bien, ¿sí? O la finalidad es prestarle el servicio durante un tiempo. Por ejemplo, lo habitual, servicios de mantenimiento de sistemas, son contratos de locación de servicio. Yo comprometo una mesa de ayuda, comprometo mandar el técnico cada vez que se rompe la impresora, comprometo, ¿no? ¿Cuántas veces se va a romper la impresora este mes? No lo sé. Yo brindo un servicio, que es arreglar la impresora cada vez que se rompa. ¿Sí? Los contratos de desarrollo de software o de provisión de hardware suelen ser de obra. En realidad el de provisión de hardware suele ser un contrato de compraventa. Pero los contratos de desarrollo de software suelen ser de obra. Y siempre hay unos contratos mixtos en la informática que son los contratos de desarrollo de un sistema, ¿no? O sea, muchas veces el profesional informático, la consultora informática, le vende al comitente, al cliente, toda la estructuración. O sea, le vende el análisis de cuál es la estructura organizacional a resolver, el hardware, ¿no? Los bienes informáticos, la red, y además el desarrollo de sistemas o la instalación de enlatados, ¿no? Todo el paquete completo, la informatización completa, ¿no? Desde ponerlos, digamos, desde analizar y diseñar cómo va a ser la red, el sistema, qué tipo de sistema se necesita y demás, hasta desarrollarlo o adquirirlo y customizarlo o instalarlo, ¿no? Y generalmente es un paquete llave en mano que tiene algunas obligaciones de medios y otras obligaciones de resultados, y que a veces es un contrato de locación, pocas veces es un contrato de obra, pero a veces es un contrato de obra cuando se llama contrato llave en mano, donde uno garantiza que al final de todo esto va a quedar la empresa informatizada con todos sus elementos, y que generalmente es un contrato innominado, que es, así como al principio habíamos dicho que hay contratos nominados que la ley prevé, hay un montón de contratos que no están previstos, que a nadie se le ocurrió cómo llamarlos, cómo ponerlos, que no tienen cláusulas predispuestas en la ley, pero que uno puede acordar y que tiene un poquito de esto, un poquito de aquello y un poquito de lo demás allá. Generalmente el contrato informático camina por ese andarivel. Nos quedan 5 minutos. Yo voy a empezar con contrato informático. Creo que no vamos a llegar en estos 5 minutos. En todo caso, nos volvemos a conectar una tercera vez, pero les prometo que no vamos a utilizar los 40 minutos de la última conexión. Igual voy a acelerar, no creo que lleguemos con los 5 minutos. Pero bueno,
Decía entonces, cuando nosotros empezamos a ver el contrato informático, ¿no? Vamos a ver ciertas características. La primera de las características que vamos a tener que ver de este contrato informático es una característica que en realidad es similar a todos los contratos de profesionales, ¿sí? Los contratos de los profesionales tienen para con el profesional una obligación extra, ¿no? Que es el deber de consejo o información. En algunos textos están separados, en otros textos es lo mismo, ¿no? ¿Qué tiene que ver con lo siguiente? Cuando nosotros nos encontramos con nuestro cliente o comitente, nosotros como profesionales de la informática poseemos un conocimiento que el cliente o comitente no posee, pero no un conocimiento en general, ¿no? Sino un conocimiento concreto incluso sobre sus propias necesidades, ¿sí? El cliente que se acerca al profesional de la informática y le dice, hola, soy dueño de un kiosco, quiero informatizar mi kiosco, no sabe qué necesita para informatizar su kiosco. No sabe si lo que necesita es un sistema de facturación, un sistema de stock, un sistema que tenga facturación y stock, si necesita o no necesita lector de código de barra, si necesita o no necesita impresora, si es la impresora FIP o si es una impresora de otro tipo. En realidad, bueno, un montón de esas cosas se van popularizando, ya la gente sabe lo que quiere o no sabe, pero muchas veces cree saber, tiene algún deseo, tiene alguna idea, pero de verdad no conoce, ni siquiera no es lo que no conoce, cuál es la mejor opción, no conoce ni siquiera en profundidad y en detalle cuáles son sus necesidades. ¿Eh? Ustedes, como ingenieros informáticos y como ingenieras informáticas, van a tener ese conocimiento. ¿Eh? Por lo tanto, van a tener con el cliente una obligación especial, incluso en la etapa precontractual, ¿sí? Que es una obligación de consejo y de información. Ustedes van a estar obligados a aconsejar de manera leal y correcta al cliente sobre cuáles son las opciones, ¿no? Y cuáles son las mejores opciones para resolver el problema que el cliente les trae. Es lo mismo que me pasa a mí como abogado. Viene una persona y me dice, y me acusan de homicidio. Pasó esto y pasó aquello. Y bueno, esa persona no sabe a qué tiene derecho, a qué no tiene derecho, cómo se puede defender, cómo no se puede defender. Yo como abogado estoy obligado a explicarle a él qué dice la ley y cómo está su situación frente a la ley, a decirle cuál entiendo yo que es la mejor opción de lo que tiene para hacer y a ponerme a disposición para si quiere o no quiere contratarme. Porque él podría elegir que la mejor opción que le ofrezco yo es mala y que él prefiere hacer otra cosa. Entonces le digo, no, mira, no te conviene fugarte. Él dice, no, yo no quiero fugarme. Bueno, decide contratar a otro abogado y se fuga. Pero yo estoy obligado a explicarle todo lo que dice la ley y a darle las opciones que existen, a darle mi opinión de cuál es la mejor y a darle todas las opciones que existen. ¿Sí? Y después también podré decidir, ya eso no estoy obligado, es una decisión propia, si la persona opta por una opción distinta que la que yo recomiendo como la mejor, si estoy dispuesto a proveérsela yo, le digo, no, contrate a otro. Bueno, lo mismo les va a pasar a ustedes como profesionales de la informática. ¿Sí? Cuando venga un cliente y les diga, yo quiero tal cosa, ustedes saben, él no sabe, por lo tanto ustedes tienen la obligación de aconsejarles de manera leal sobre
qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuáles son las mejores opciones, ¿sí? Y ponerse cuáles son las opciones que hay y cuáles son las que ustedes creen que es la mejor, ¿no? Y explicarle todas esas opciones en cuáles ustedes están dispuestos a ser el que le provea esa opción y en cuáles dicen, no, mira, esto la verdad que sí, si vos querés, ponés una Commodore y con eso te alcanza, pero yo ese servicio no te lo doy, no te voy a programar eso. ¿Está bien? Y si ustedes no lo hacen, hay una responsabilidad de ustedes como profesionales, ¿sí? Si ustedes no le recomiendan, no le cuentan las opciones que existen, etcétera, etcétera, y le venden algo sin contarle todas las opciones o lo que sea, ustedes pueden ser responsables